Tenemos nuevo equipo ascendido a Serie A y es el Crotone. Hoy os contamos la historia del equipo del sur de Italia. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. José, tras el Benevento, que se ascendió ya hace unas semanas, pues tenemos segundo equipo que asciende de forma directa a Serie A, segundo y último, porque el último cupo se decidirá por playoff. Eso es. Y tenemos que dar la bienvenida de nuevo al Crotone. Segundo equipo del sur, que posiblemente baja el Leche, pero van a subir ya directamente dos equipos del sur, así que yo creo que el sur estará contentillo ya por esta... Equilibramos. Exactamente. Yo creo que es una buena noticia, un poco ir equilibrando poco a poco, aunque la diferencia sigue siendo abismal entre norte y sur de Italia. Recordamos que sacamos vídeo del Benevento y lo dejamos aquí arriba. Eso es. Por si que después de este vídeo queréis ir a conocer la historia del equipo que entrena el Pippo Inzaghi, pero tenemos mucho de lo que hablar con el Crotone, porque tiene una historia, la verdad es que bastante curiosa. Es un equipo que regresa a Serie A tras 2 temporadas en Serie B, que debutó en la 2016-2017 en la máxima categoría del fútbol italiano, por lo tanto va a ser su tercera temporada de la historia, que es mucho tiempo, tercera temporada en la categoría de oro, o sea, no es ni mucho menos un histórico del calcio, pero de una historia muy bonita. Exactamente, hasta entonces de la región de Calabria no habían llegado prácticamente equipos, de hecho se habían estado en Serie A el Catanzaro y la Reggina, que eran los dos únicos equipos que habían estado de la zona calabresa, y ahora es donde llega aquí el Crotone, que es ese tercer equipo que ya había llegado anteriormente, pero es verdad que ahora vuelve, y sí. Es una ciudad, Irati, un poco particular, ¿no? Porque al final... son directamente, ya para poner en contexto, ese Regio de Crotone, y no es una ciudad que tampoco tenga muchísimos habitantes. No, 64.000 habitantes, que bueno, es una ciudad normal, ni grande ni excesivamente pequeña, pero es una ciudad. Y al final, mira, pues está por aquí, o sea, ponemos un mapa ahora, pero Crotone está aquí, al sur de Italia, vamos, o sea, eso es. Más abajo no se puede estar, así que una ciudad que va a volver a tener un equipo en el fútbol. Exactamente. italiano. Además es una ciudad en la que se busca mucho, sobre todo una zona muy tranquila, se comentaba tanto los alcaldes que siempre hablan mucho de ello, de que en verano es verdad que sí que se llena mucho, pero hasta entonces es algo complicado verlo y que es una zona bastante tranquila. Sí, de hecho, luego comentaremos una de las frases que dijo Iván Juric, que desde luego que llamó mucha atención, pero yo creo que tenía razón. Tenemos que regresar un poco para conocer a este equipo hacia atrás. Es un equipo que, bueno, la mayoría de sus temporadas ha estado en Serie C, o sea, no ya Serie B, sino Serie C, hasta que en 1991 sufre una refundación y cambia un poco su historia. Llega Raffaele Brena, que era un empresario de Crotone. A ver, además esto es un poco extraño, porque Raffaele Brena se encargaba, entre otras cosas, de la eliminación de residuos. Exacto. ¿Qué pasa? Que la eliminación de residuos, para la gente que haya visto, por ejemplo, Los Soprano, con gente relacionada ítalo-americana, pues por lo que sea, la eliminación de residuos, la gestión de residuos se asocia a la mafia. Por lo que sea. No me preguntes a mí, yo no he diseñado los planes históricos de la mafia. Pero por lo que sea, este tema un poco se relaciona con ellos. Entonces, obviamente, no tenemos pruebas de que Raffaele Brena tuviera nada que ver con esto. Pero... Sí, pero... También hay un caso, es que por ejemplo en este momento, cuando ascendieron por primera vez a Serie A, se le confiscó todos los bienes a Raffaele Brena, porque se decía que tenía que ver con la mafia calabresa, que además era una de las que más castigaba al pueblo. Entonces al final son que lo tengo por aquí apuntado, Andrangheta, porque es que la primera letra de hecho viene apóstrofe y luego Andrangheta. Pues se le confiscaron todos los bienes, estaba siendo... muy investigado porque tenía relación con esta mafia, pero al final no se ha demostrado nada. Se le devolvieron los bienes, un juez decidió que se le devolviera, así que ahí se queda. Nosotros no vamos a ser los que juzguemos en este tema, pero es verdad que... damos los datos y vosotros pensáis. Exactamente. Y por cierto, ellos se lo compran a los Gualtieri, que eran unos empresarios locales. Los Gualtieri, te voy a decir una cosa, me voy a quedar en Los Soprano, pero Poli Gualtieri es uno de los personajes más carismáticos de la historia y sale ahí y es un mafioso. ¿Ah, sí? Sí, y además mola mucho. Pero no tiene nada Hombre, supongo, no, es un personaje inventado, pero supongo que no tiene apellido supongo que no tendrá nada que ver con esta gente. No, se supone que es un empresario de la zona, que además fue el que refundó por última vez el club en 1991, y ahí es donde realmente lo comienzan a comprar y además le ponen como vicepresidente, que hasta entonces pues sigue, y además es un vicepresidente que luego fue vicepresidente de la Serie B
y estuvo a punto de presentar, se presentó a la alcaldía y creo que estuvo a punto de ganar. O sea, como fuera, ahora está Gianni Brena, que es el hermano de Rafael, después de 25 años al frente. Y a ver, en el fondo se les tiene cariño porque han conseguido pues al Crotone elevarlo a la máxima expresión. Para que veas el ascenso que tuvo este equipo, 1991-92, que es cuando llega esta gente, están en octava italiana. O sea, octava división italiana es el inframundo absoluto. Claro, lo compraron en novena, pero ya directamente estaba en octava. O sea, eso tiene que ser unos campos de gente, no, obviamente no son profesionales, exacto, pero eso es inframundal. Ascenso a séptima división. En la 94-95 ya están en sexta. 95-96, quinta categoría del calcio. 97-98 están en Serie C2, que es la cuarta categoría de fútbol italiano. 98-99, Serie C. Y 2000-2001 ascienden por primera vez a Serie B, donde se asentarían hasta que 2016-2017 pues están en Serie A. Y ese equipo de que asciende a Serie B, adivina quién estaba en ese equipo. Salvatore Aronica. Toma ya. Todo, siempre hablamos de Salvatore Aronica. No sé por qué, pero estaba en ese equipo. Pues ahí está. Creo recordar que era canterano de la Juve y no sé cómo acabó en un Crotone que iba hacia arriba. Exactamente. Es un equipo que había ascendido anteriormente en estos, como has comentado, 7 ascensos en los últimos 9 años. Y además es un equipo que nunca en su historia ha pasado a la cuarta división. Así que es verdad que ya pensar en Serie B era algo impresionante. Pero y ahora que lo tenemos en Serie A, pues ya suena muchísimo a algo, un hito importantísimo. Sí, hay que mencionar un nombre que sonará mucho, Giampiero Gasperini, obviamente, que su primera temporada en un equipo como jefe de equipo fue el Crotone, porque él estuvo como técnico de las categorías inferiores de la Juventus, sí, y fue el Crotone el primero que lo contrató como jefe del primer equipo. 2003-2004 le dieron la oportunidad y bueno, para estar en Serie B, para volver de Serie C a Serie B, mejor dicho, consigue el ascenso y luego se queda en Serie B, así que pues curioso comentar que estaban ahí, ¿no? Y hay varias temporadas que tenemos que comentar ya de esta década, 2013-2014, un equipo jovencísimo que estuvo peleando por subir y que, si no me equivoco, sí cae en el playoff con el Bari. Estaba Alex Ferrari, jugador del Bologna, que por entonces tenía 19 años. Alfred Gomis, cedido por el Torino, portero, 19 años. Que no se sabe lo que ha vuelto a ser de él porque ha pasado por muchos equipos, pero no funciona. Lorenzo Crisetti, que está en el Mirandés ahora en España. Jacopo Dezzi, que era una de las perlas del Napoli, estaba cedido con 21 añitos. Danilo Cataldi, con 18 años, cedido por el Lazio. Y la estrella, con 19, Federico Bernardeschi. Exacto. Fue cedido por la Fiore, con opción de compra, no confiaban mucho en él, parece. Lo compró el Crotone, pero hizo tal temporada que la Fiorentina lo volvió a comprar después. Exactamente. Además han pasado por aquí jugadores como por ejemplo Fiorenzi, que ha tenido pasado en el Crotone, y Nicola Sansone, que también ha estado en el Crotone, pero es verdad que este equipo era muy joven, pero sobre todo muy carismático. Estuvo peleando por ascender. ¿Qué pasa? Que muchos eran cedidos. La temporada siguiente el equipo os queda desmantelado. Exacto. Y la 2014-2015 es muy dura y están a punto de bajar a Serie C. Lo que pasa que todo cambia en la 2015-2016. Por otro técnico. Que es muy conocido, que es un discípulo de Gasperini, Ivan Juric, que estuvo con Gasperini en aquel Crotone. Sí. Y que llegó al Crotone para ser primer entrenador y, oye, pues ascenso 2015-2016. Sí, pero además es que era un entrenador que ya directamente se presentó y dijo, oye, a mí me encanta Crotone por una de las cosas, y es que los jugadores no se pueden ir de fiesta, porque es una ciudad tan tranquila que para poder irse de fiesta tienen que recorrer un montonazo de kilómetros. Entonces ya directamente me aseguro de que los jugadores que vienen aquí no van a poder ser fiesteros. Es una buena estrategia, Exacto. Quiero decir, para evitar que se vayan de fiesta es una buena estrategia, si lo piensas. Buen destino Crotone para los José Rodríguez y compañía, ¿no? ¿Te imaginas? O para Vinicius. Para Vinicius Junior en Crotone. Neymar y compañía, ¿no? Nunca se sabe. Nunca se sabe lo que José yo creo que ahora mismo no está tan lejos de fichar por el Crotone. O sea, viendo el rendimiento del amigo José. El caso es que Juric pues llegaba desde una etapa en el Mantova, donde había sido entrenador jefe, pero prácticamente también es su primera gran oportunidad para hacerse cargo de un equipo. En aquel Crotone 2015-2016 encontramos a Alex Cordaz, Gianmarco Ferrari, actual portero del Sassuolo, el español Paul García Tena, Bruno Martella, jugadores como Clayton, Leonardo Capezzi, que también sería muy importante, y arriba mucho talento. Andrea Stoyan, que es un jugador mítico, el rumano, ante Budimir, que marcó 17 goles, ahora le estamos viendo marcar muchos goles con el Mallorca. Eso es. Y el joven Federico Ricci, que se nos ha estancado mucho, por desgracia, pero 11 goles y 8 asistencias esa temporada. Me gustó en el Sassuolo una temporada en la que se le cae
el Sassuolo. Es verdad que ahora no me acuerdo de la temporada que fue, creo que era en la que estaba Politano por un costado y Ricci por el otro. Pero es verdad que no ha vuelto a ser y además ha tenido cesiones en Serie B y... No tenía buena pinta. sale. Por aquel entonces era canterano, pues canterano de la Roma todavía, pero era la Roma la que le había cedido al Crotone y ahora pertenece al Sassuolo. Nos encontramos temporada 2016-2017. Y es una temporada de verdad increíble por todo lo que pasa. Es muy reciente y seguro que todos habéis escuchado hablar de ella, pero nunca es mal momento para recordarla. A ver, todo empieza mal desde el primer momento. Por un lado, se marcha Ivan Juric, le llega una oferta del Genoa, que es un equipo más asentado que el Crotone, y la acepta. Donde estuvo hasta prácticamente la temporada pasada alternando siendo entrenador. Llega Davide Nicola, ex del Bari, pero que tampoco tenía mucho recorrido como entrenador. Y actual entrenador del Genoa. Exacto, está todo relacionado. Solamente tienen 13 millones de presupuesto, el más bajo de toda la Serie A. Un equipo muy modesto. Había muchas voces diciendo, bueno, van a hacer el ridículo en Serie A, no tienen nivel para competir, más problemas, no pueden jugar en su estadio. El Ezio Sfida tenía apenas 9.000 espectadores, tienen que hacer una reforma de 7.000 espectadores y esto provoca que no puedan jugar en su estadio hasta bien entrada la temporada. Además es un estadio que se creó en 1935 y que ha tenido que ser refundado cada vez que han llegado a unas divisiones un poco altas. Así que la verdad que el Ezio Sfida es una remodelación sobre otra remodelación y además es que la Serie A ya directamente le imponía que como mínimo tenía que tener 10.000 espectadores. Así que el comienzo fue un poco duro porque además Irati estuvo un tiempo que no jugaba en su estadio. No, y encima, ¿a dónde le mandan? Le mandan a jugar al Adriático de Pescara, que está a 600 kilómetros. Qué barbaridad. Pues es que lo decían ellos, es jugar fuera de casa. El primer partido viajaron 1.000 aficionados del Crotone, que ya son para estar a 600 kilómetros, pero perdieron contra el Genoa, precisamente, otra vez todo hilado. Y de esos juegan 9 jornadas fuera de casa y es que es terrible el resultado porque solo sacan un punto de los primeros 27. Es que se nota mucho al final cuando juegas tan lejos y sin el calor de tus aficionados, que además ha sido clave, porque además los aficionados eran cuando cuando lo compran, los Brena tenía 100 aficionados. Y actualmente es que ya supera los 10.000 y pico. Entonces, al final es un equipo pequeñito que ha ido creciendo poco a poco y que fueran 1.000, ojo, que fueran 1.000 hacia allí, tampoco creo que fuese una mala noticia, porque al final acompaña mucho la afición. Pero sobre todo hay un partido antes de subir a Serie A que juegan contra el Milan en Copa y que ahí vino muchísima gente. Además, había gente que de Crotone, como ahí intentan huir del paro la gente joven, pues se van a vivir a Bélgica, se van a vivir a Francia, otras partes de Italia. Entonces vinieron todos para ver ese partido contra el Milan, que al final perdieron 3-1, pero que ahí se ve que tenía mucha gente acumulada, pero es verdad que esos 1.000 espectadores yo creo que son de valorar, pero luego es verdad que el Crotone ha ido creciendo mucho en cuanto a afición. Cuando inauguran su estadio la 9ª jornada es contra el Napoli de Sarri, pierden 1-2 y ya demuestran que un poco van a competir más en su casa, ¿no? De hecho consiguen pues 3 victorias en total, pero llegan a la jornada 30 con 14 puntos. A ver, quedan 8 jornadas, tienes 14 puntos, estás a 8 de la permanencia. Oye, estaba baratito, también. Sí, pero se veía venir un poco el descenso, o al menos es lo que se planteaba. ¿Qué pasa? Que pasa lo que tenía que pasar. O sea, algo histórico, y es que las últimas 9 jornadas, 7 victorias, 2 empates y 1 derrota solamente contra la Juventus en Turín, que ganaba el Scudetto. O sea, ganaron al Inter, ganaron a la Lazio en la última jornada, en una jornada espectacular, porque ¿qué pasa? Que estaba entre Crotone y Empoli. Exacto. El Empoli estaba un punto por encima. El Empoli juega contra un Palermo ya descendido. Y dirás, pues hasta aquí habéis llegado, habéis remado hasta la orilla para ahogaros en el último momento. El rollo cuando está tirando la mano para que te rescate y de arriba te suelta. Y dices, no va a poder ser. Pues ¿qué pasa? Que el Palermo pierde. El Palermo gana al Empoli. Y el Crotone gana 3-1 a la Lazio. Y locura. Se salvó. Bueno, yo me acuerdo que se habló muchísimo de ese Crotone, que además es que, bueno, realmente fue histórico. Y además, luego hay que contar una curiosidad, y es que David Nicola había hecho una apuesta. Había hecho una apuesta, una promesa, y es que si el equipo se salvaba, con él como técnico, que se confió en él, pues hacía un viaje en bicicleta a Turín. Y obviamente, pues comprenderéis que si Crotone está aquí, Turín está aquí, hay una distancia. Concretamente, en el viaje más corto son 1.200 kilómetros. Pues en bicicleta. En bicicleta. ¿Qué pasa? Que él encima no hizo el viaje más corto, porque lo cumplió. Él cumplió su promesa.
pasó por todas las ciudades que habían sido importantes en su vida. Sí. Taranto, Bari, Pescara, Ancona, Livorno, Génova. O sea, dio un poco, no hizo el camino corto. Y además quería homenajear y paró en Vigone, que es una ciudad del Piamonte, para homenajear a su hijo, que había muerto con 14 años en un accidente de tráfico. O sea, una historia muy bonita la de Davide Nicola, que es un gran técnico. Yo creo que lo ha demostrado allá donde ha estado, con pocos recursos, porque hasta ahora en el Genoa tiene pocos recursos, pero bueno. Al final el viaje fue muy emotivo y bueno, pues al final podemos hablar de un proyecto actual, Irati, de que ha acabado convenciendo, sobre todo ya cuando subes a primera vez a Serie A, te vas asentando Serie B, Serie A, pues puedes hacer otro proyecto totalmente diferente y así le ha pasado esta temporada hasta el punto de que ha subido a Serie A. Pues sí, vuelven a estar en Serie A, José, y con Giovanni Stroppa como técnico, que no fue fácil tampoco que llegara a la máxima categoría, porque Giovanni Stroppa lo contratan como entrenador, dura las primeras 9 jornadas, luego lo despiden, fichan a Massimo Odo, con Odo va todavía peor la cosa, pero vuelven a contratar a Massimo Stroppa. Esto es su primera temporada, 2018-2019. El equipo venía de Serie A y siempre es difícil pasar de Serie A a Serie B. Consigue 30 puntos en las últimas jornadas, o sea, muy buen rush final, y mantiene la categoría, que se había convertido en el objetivo. Y este año no era, o sea, viendo cómo había ido el año pasado, no se pensaba que iban a subir, además como equipo de ascenso directo. Exactamente. Entonces, este año la verdad que ha hecho una temporada bastante buena, ¿no? Le hemos visto ahí pelear a muchos equipos por la segunda plaza, que yo creo que ha sido, quitando al Benevento, un poco diferencial, pero esa segunda plaza ha sido muy peleada. Hay equipos como la Spezia, como el Frosinone, que han estado peleando hasta última hora. Pero es verdad que el Crotone ha sido bastante fiable, la verdad, sobre todo en ese tramo final, y es donde ahí se ha visto la diferencia, ¿no? Porque cuando se pelean todos con todos, yo siempre lo digo, la segunda mitad de Serie B es durísima, porque al final hay equipos que ya cambian de entrenador en la parte de abajo, que se intentan recuperar, equipos de media tabla que ya han cogido un poco el hilo, equipos de arriba que ya entre todos se comienzan a jugar cosas, y es tan duro, pero al final ha acabado siendo pues un equipo muy fiable y que sobre todo yo creo que ha hecho un conjunto que ojalá se mantenga en Serie B y en Serie A y puedan tocar cosas, pero yo creo que el conjunto se va a mantener. Sí, si analizamos el esquema es un 3-5-2 bastante claro, o sea, ha jugado siempre así el equipo del sur de Italia, con el mítico Alex Cordaz todavía de portero, tiene 37 años y ahí sigue. O sea, y no jugando mal. Histórico. Sí, como centrales hemos visto sobre todo a Golemic, a Luca Marrone, ex de la Juve, y a Cuomo. Un centro del campo que ha ido rotando los nombres, pero podemos destacar a Junior Mesías, que ahora hablaremos de Junior Mesías porque es un jugador fantástico. Barberis, que se marcha al Monza, tendrán que cubrir su baja. Ahmed Ben Ali, que se marcha al Parma, también tendrán que cubrir su baja. Crociata, Salvatore Molina, con 10 asistencias. Al final ya se le está comenzando a desmantelar el equipo y todavía no ha comenzado la temporada, sobre todo esos nombres tan importantes. Pero es verdad que el Parma lleva muchos meses ya viendo cerrado a Ben Ali y veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero la clave también está en la parte de arriba. Sí, un jugador que ha ido rotando por muchos nombres, pero el clave es Simi, que ahora mismo máximo goleador de la Serie B. Este chico. Ya estaba en aquel Crotone de Serie A, lo que pasa que al final pues no marcó muchos goles, marcaba más Falcinelli, pero le costó anotar, pero ahora decía el propietario que era como el buen vino, que conforme pasaban los años se hacía bueno. Y la verdad es que 20 goles de Simi, un toro, una bestia, un gigante. Exacto. Y aún así, un jugador que marca de cabeza, que marca con ambos pies, o sea, muy completo. Sí, además ha sido clave en los últimos partidos, ¿no? En los que al final ha acabado consagrando el ascenso el Crotone, un jugador espectacular, y ya directamente nos metemos con quién es Junior Mesías, porque al final ha sido una de las claves. El jugador especial. Exactamente. Destacábamos a muchos nombres por parte del Benevento porque creemos que tiene un conjunto muy, muy consagrado, pero nos centramos un poco también en Nicolás Viola porque al final es un jugador muy importante, pero aquí Junior Mesías es el jugador que tenemos que destacar. Hay ganas de verle porque tiene 29 años y va a debutar en Serie A y la verdad es que estará flipando el chico. Jugador brasileño que llegó en 2011 a Italia, su hermano vivía aquí y obviamente no llegó para ser futbolista. Claro. Él llega para trabajar como repartidor de una empresa de electrodomésticos. O sea, estuvo trabajando así durante 4 años, hasta 2015, mientras jugaba torneos que el Ministerio de Trabajo organizaba en Turín. Y así lo descubre el Casale, que es un equipo muy modesto del fútbol italiano. Va dando vueltas por diferentes equipos de Serie D, hasta que finalmente lo quería fichar la Pro Vercelli en Serie B, pero no podía porque no tenía permiso de trabajo, o sea, una movida. Y finalmente consigue ascender hasta Serie C y ya es ahí cuando se dan cuenta de su potencial y el Crotone lo ficha. Debuta este año
tiene una zurda fantástica, ha jugado como interior, aunque también como segundo punta, y es muy bueno, de verdad. Exactamente, además nos gusta mucho ver ese tipo de historias porque al final se valoran mucho y tiene 29 años, ¿no? Que al final no haya explotado tan pronto, de que puede ser un poco más prolongada su carrera, así que veremos a ver, pero nos va a gustar mucho su historia. Y luego tenemos el mercado. ¿Qué vamos a ver de este Crotone? Todavía es pronto, van a tener que hacer un mercado express porque la liga va a empezar en mes y medio y tienen que plantear un nuevo equipo. Va a ser complicado, las cosas como son, es cierto, que... A ver, viéndolo ahora, pues seguramente se encuentra en la tesitura del leche, ¿no? De equipos que van a tener peor plantilla que los de arriba, porque yo creo que esto va a ser evidente. Tiene mejor plantilla que el Benevento, es así. Eso es y van a tener que moverse en el mercado. Y suena Luperto, hay buenas relaciones con el Napoli, y suenan más chavales como Lucien Agumé y Sebastián Ospósito del Inter como cedidos. Es verdad, al final se pueden foguear mucho y tener muchos minutos estos futbolistas jóvenes, y yo creo que también es que se va a aprovechar un poco de eso, ¿no? De las buenas relaciones que va a haber con los equipos del sur, porque al final con el que ha tenido así un derbis calientes es con el Catanzaro, y el Catanzaro ahora mismo está más abajo, entonces yo creo que sí que se puede aprovechar de esas buenas relaciones, y si baja el leche, ¿por qué no pueda llegar a pescar ahí, no? Habrá que ver qué consiguen fichar. Y Augustus Carbo, nuestro querido Augustus, que recordemos que estaba en la Reggiana asciende con gol de Augustus Carbo, un chavalito de Sierra Leona muy joven y que ha hecho gran temporada en Serie C, que pertenece al Crotone, así que habrá que ver si le dan oportunidad en Serie A o se queda cedido en Serie B. Sí, además, porque la Reggiana le va a dar minutos, yo creo, así que puede estar ahí. Pues chicos, ya sabéis, dejadnos aquí debajo vuestro comentario sobre la historia del Crotone, qué esperáis de ellos en su retorno a Serie A, qué es lo que más os gusta de este equipo. Dejadnos aquí debajo vuestra opinión, os leemos y os contestamos como siempre, pero suscribiros al canal, no lo olvidéis, activar la campanita, así os avisa de todos los vídeos que tenemos preparados para esta semana y darle un like al vídeo. Así que nada, nos vemos chicos. Chao, chao.